Yo le conocí por Raúl, por supuesto, ya hace bastantes años, y hubo un momento en que se crea la Asociación Cultural Carlos Vibrián, y esta es la sede, Inner Espacio. Yo soy miembro de esta asociación, con lo cual entenderéis que la emoción se triplica y la responsabilidad también. Vamos a hablar leyendo, y bueno, voy a dejar a Raúl para que os cuente todo el devenir de este momento, que es como una ceremonia. Seguramente que es la ceremonia que a él le gustaría tener. Que estuviéramos aquí hablando de él, que le encantaba, y leyendo sus textos. Muchísimas gracias otra vez por venir, por estar, por participar y por todo lo demás. Buenas tardes. Me presento, seguro que lo conocéis todos, pero siguiente, Raúl Gómez Alfredo. Bueno, muchas gracias. Lo primero, gracias Luisa por acoger este acto, ¿no? Creo que lo que está haciendo Luisa con este espacio es algo muy grande y muy valioso. Es un espacio que está lleno de sensibilidad, de generosidad, y aunque sé que te sientes correspondida simplemente por esa labor cultural, artística y docente que estás realizando, espero que pronto pues, tengamos en cuenta este mérito que estás desarrollando. Bueno, todos los que estáis aquí hemos conocido a Carlos, si no todos, casi todos, y con motivo de su marcha seguro que hemos hablado mucho de él. Hemos hablado de sus virtudes, de sus defectos, que al menos los amigos veíamos como una especie de adorno de su personalidad. Y cuando decidimos entre Luisa, Fernando Vierna y yo plantear este humilde homenaje, pensamos que más que hablar de Carlos, lo mejor era que Carlos nos hablara a nosotros. Que sabéis que hablar era su deporte favorito, incluso más que el fútbol, que últimamente no le gustaba mucho. Bueno, hoy, por cierto, Javier de Llamazares en el diario Montañés ha recordado esa faceta suya, ¿no? Ese don de la palabra que tenía y que, como dice Javier, pues nos invitaba a admirarle y a envidiarle también. Bueno, pues bien, nos pareció que la mejor manera de homenajear a Carlos era dejarle hablar en la voz de la gente que le quería y que le sigue queriendo. Así que este acto va a consistir en la lectura de textos de Carlos Vivian. Además de los muchos artículos que escribió, él es autor de 4 novelas y también editamos un libro, la Asociación Cultural Carlos Vivian editó un libro con sus crónicas vivianescas referidas a la época en la que España estaba en el proceso de integración en la Comunidad Económica Europea, crónicas que escribió en Heraldo de Aragón. Y bueno, antes de pasar a la lectura, que iremos llamando a cada uno de vosotros, a los que queráis también, os pido que seáis breves, naturalmente. Seguro que habrá tiempo de repetir, si sobra tiempo, pero quería comentar este vídeo que está compuesto por fotografías de Carlos, que están dispuestos, eso sí, están dispuestas las fotos de forma aleatoria, con una ligera música, la pondremos un poquitín más alto para que no interrumpa la voz de quienes intervengan, y con piezas musicales, la que está sonando ahora es de la ópera Nabucco, y después escucharemos también A mi manera, que eran las canciones favoritas de Carlos Vivian. El vídeo, pues hemos colaborado José Ángel, ha colaborado también Elena Vierna y yo mismo. Os ruego también que cuando salgáis a leer digáis vuestros nombres y también la procedencia del texto, ¿de acuerdo?
Así que vamos a empezar ya y tú que me estás mirando, Charo, vas a empezar tú porque sí, porque estás ahí en primera fila. Pues me llamo Charo Ibáñez y aquí estamos para leer algo de Carlos, se llama del libro Isabel. Miré mi reloj de pulsera una vez más, eran las 6:20 de la tarde, llevaba allí dentro apenas 16 o 17 minutos y ya había mirado el reloj media docena de veces. Isabel no viene, pensé. Luego me dije que era un poco pronto para que Isabel llegara. Aunque hubiésemos quedado para las 6:05 de aquella tarde, las 6:05, una hora que a mí se me había semejado muy extraña. Cuando aquel mediodía ella y yo habíamos hablado por el teléfono, las 6:05, y ahora ya eran las 6:20. De todos modos, y a fin de cuentas, aunque solamente tuviera 18 años, Isabel era una mujer. Y siendo una mujer, ¿por qué habría de llegar puntual a la cita? Además, a pesar de que Isabel era absurdamente querida, por mí aquella no era una cita de amor, aunque yo estuviese impaciente y nervioso como un enamorado. Simplemente esperaba a Isabel allí para empezar a escribir un libro corto y breve, como sus 18 años. Los minutos fueron pasando, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Cada 60 veces que el reloj hacía aquel tic-tac, moría y nacía un minuto. Pronto nacieron y murieron 5 minutos más, y la saeta grande de mi reloj estaba más próxima a las 6:30 que a las 6:15, a la par que casi huérfano de clientes el café. Una tibia paz se iba adueñando del salón. Ramón, el limpia, acababa de dejar mis zapatos a medio usar, más relucientes que el cristal de un espejo de luna, y de paso me había entretenido el té y la desesperante espera con sus perspicaces observaciones, mientras yo continuaba recostada en el rojo y blando diván, espiando por el rabillo del ojo los cortinones aquellos que cubrían la puerta giratoria, aquellos cortinones de grueso terciopelo vermellón que de un instante a otro se moverían voluptuosamente dando paso a Isabel. Ramón y yo éramos en cierto modo amigos. No es que yo fuera un cliente asiduo de aquel café, pero de vez en cuando iba por allí y siempre me sentaba en aquel mismo sitio de entonces, frente al gran reloj de números romanos y cerco de madera, de espaldas a la amplia cristalera a través de la cual, y mirando de soslayo, ahora veía pasar por la calzada de la gran avenida, unas veces automóviles, otras rectas tranvías azules, con los costados llenos de anuncios, y también centenares de personas que pululaban apresuradamente por las aceras, huyendo del frío y la lluvia de aquella tarde de enero. Centenares de personas cuya vida me hubiera gustado conocer día a día y hora a hora, para escribir cientos de novelas, tal vez grises y abstractas, pero tremendamente humanas. La siguiente persona va a ser Luisa. Bueno, yo sigo con Isabel. Soy Luisa Díaz, ya me conocéis, soy la gerente de Interespacio. Y Isabel es una de sus últimas novelas y es la historia de una adolescente enamorada de un familiar suyo lejano, que es un hombre maduro y que casualmente es escritor y periodista. Es una historia muy bonita porque, bueno, Isabel tiene solo 16 años en el momento en que yo voy a leer esto. Voy a ser breve, pero os quería poner en antecedente porque leo un poco el diario de ella y lo que él opina cuando lee ese diario, ¿vale? Para poneros en el lugar. Enero, día 1. No hemos salido de casa. Por la tarde ha venido Amparo. Estoy muy aburrida. El año ha empezado un poco divertido. Pasé varias hojas sin leerlas.
Las fechas saltaban de una a otra, no uno a uno, sino espaciadamente a grandes saltos. Pensé que Isabel no había sido muy consecuente en aquello de escribir su diario. Luego volví a leerlo otra vez. Junio, día 18. Por fin he terminado los exámenes. Estoy harta de libros. Me encuentro enferma. No sé de qué, pero como enferma. Y todavía tendré que esperar una semana para que me den las notas. Junio, día 23. Hoy he ido al Lope a por las notas de la reválida. Allí no están firmadas. Tengo miedo de que me hayan suspendido. Junio, día 26. He aprobado, he terminado el bachiller. ¡Viva, viva y viva! Sonreí y pasé varias hojas más. Pensé que era muy de Isabel aquella forma de expresarse y continué pasando hojas sin leerlas. Algún día lo leeré todo, me dije a mí mismo con el pensamiento. Julio, día 3. Ha regresado el tío Eduardo. Cuando le abrí la puerta me dijo: Isabel, te voy a dar un beso en la punta de la nariz. He estado fuera 7 años. Es un cielo y no es tan mayor como dice mamá. Por lo menos no la aparenta. Él se cree que soy una niña, según se ve por el modo en que me habla. Mamá ha llorado de alegría cuando lo ha visto. A lo mejor es que está enamorada del tío Eduardo. Mamá es tan reservada. Nos ha contado muchas cosas de Alemania y de otros países. Ahora viene de allí. Es muy inteligente y guapo. No, guapo no, atractivo. Es atractivo y simpático. Agosto, día 15. El tío Eduardo nos visita todas las tardes. Sabe historias maravillosas. Debe de tener mucha experiencia. Me gusta. Agosto, día 18. Mamá se ha comprado un vestido muy bonito. A lo mejor es para gustar al tío Eduardo, porque el vestido no le hacía falta. Y siempre está diciendo que gastamos mucho y cosas por el estilo. Ernesto va mañana a la sierra con otros chicos y chicas y no me quiere llevar. Dice que soy una cría. No se da cuenta de que voy a cumplir 16 años. Me ha hecho llorar. El tío Eduardo me ha regalado las aventuras de Wesley Jackson, de Saroya, para que me pase el enfado, porque Ernesto no me lleva a los 7 picos. Es todo un detalle. Septiembre, día 4. Hoy ha sucedido una cosa extraña. A lo mejor es porque, como dice Eduardo, casi somos consanguíneos. No solo parientes en 5º grado. Da apuro escribirlo. Pero sí, ha sido una cosa rara. Eduardo me llevaba en brazos para hacer como que me iba a tirar a la calle desde la terraza. Cuando me ha soltado y dejado en el suelo de la sala, me ha tocado en el pecho. No lo ha hecho adrede, no. Luego se ha puesto muy raro, no ha dicho ni una palabra. Y durante más de una hora sentí una sensación extraña cuando me tocó. Y mucha vergüenza. Septiembre, día 5. Ay, siento una gran desazón. He dormido mal y he tenido unos sueños muy extraños. Eduardo me llevaba en brazos, atravesando un río. Yo estaba desnuda, pero no me daba vergüenza de Eduardo. El agua me mojaba las piernas. Me duele la cabeza. Él no ha venido a casa hoy. Septiembre, día 6. Eduardo no ha venido. Septiembre, día 11. Mamá dice que Eduardo no viene porque ha empezado otra novela. Septiembre, día 20. Ya tengo 16 años. Mamá, siempre está tan práctica, me ha regalado un pijama. Es muy bonito. Ernesto, 3 discos. La creación de Heine, Caballería rusticana, de Mascagni y Orfeo en los infiernos, de Offenbach. Eduardo me ha traído un reloj del Cuco. Lo hemos puesto en mi dormitorio. El Cuco tiene un enorme parecido con don Práxedes, el profesor de inglés de mi hermano. Le llamaré Práxedes. Está decidido. Me reí suavemente. A pesar de mi pena, me reí suavemente, pensando que aquellas páginas reflejaban exactamente a Isabel.
a la Isabel de hacía casi 3 años, a la adolescente que había sido mi amor imposible. Imposible, Eduardo, repitió mi subconsciente. Imposible. Miré hacia el reloj de cuco. Don Práxedes estaba escondido dentro de su pequeña casita. Y las saetas marcaban las 5 menos 10 de la madrugada. Encendí un pitillo. Pasé de golpe 15 o 20 páginas y miré las siguientes anotaciones sin leerlas. Sentía frío, aunque no sabía exactamente si era causa de la calefacción, que ya estaba perdiendo fuerza, o porque el frío estaba dentro de mí. Isabel no tendrá frío, pensé. Luego volví medio centenar de páginas de una sola vez y reanudé mi lectura. Javier Sánchez. Buenas tardes. Mi nombre es Javier Santos y voy a leer un pequeño fragmento del libro La Huida. Yo soy de los, me temo, los escasos presentes que luego tuve el placer de conocer a Carlos Vigan, cosa que ahora que os veo ya ven un poco mal. ¿Y qué? ¿Qué le digo a mi padre? Murmuré por lo bajo que creí que no me quería, que no me oiría. Nada, tú no le digas nada. Seguimos caminando unos metros. Cuando me quise dar cuenta de ello, ya solamente me separaban de mi padre 2 o 3 pasos. Él me miraba tan fijamente a los ojos que abrumado empeñé la cabeza y apreté los párpados uno contra otro, con rabia. Poniendo un insalvable dique de lágrimas que rebeldes se me querían desbordar mejillas abajo. Entonces oí la voz del padre de mi amigo saludando a mí. Hola, Claudio. Hola, Miguel Pérez. Por aquella forma tan tranquila de hablar, me pareció como si para él yo ya no existiera, como si fuera un hijo que se le había muerto hacía cientos de años. Y aquí estamos Pedro y yo, volvió a hablar el padre de Juan Antonio. Sí, ya os veo. Ya os veo, había dicho. Ya os veo. Aquello era tanto como reconocer tácitamente que yo estaba allí. Ante ello, no tuve más remedio que alzar la cabeza y poner mi mirada en la de él. En torno al pequeño grupo se había extendido una capa de luminoso silencio, denso y cruel. Todos esperaban expectantes que comenzara a caer sobre mí un castigo terrible y ejemplar. Entonces, clara, recia y profunda, por encima de la sucia mezquindad aquella, o sobre la vil curiosidad de las mujerucas, los hombres y los chicuelos, se alzó la voz de mi padre. Hola, hijo, ¿qué tal estás? Guardé silencio. Me sentía incapaz de pronunciar una sola palabra. Tenía la boca seca y como un tremendo nudo en la garganta. Mi padre insistió. ¿No me cuentas nada? Digo yo. Al menos cuando se regresa de un viaje, lo mínimo que se puede hacer es saludar a los amigos. Amigos. Mi padre, tranquilo y sereno, la risa bailando en sus ojos, la mano extendida hacia mí, me decía que éramos amigos. San Gorgonio, es verdad, hablé mentalmente. Tu jaculatorio es verdad. No podía pasar nada mal. Mi padre dice que somos amigos. 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 De pronto, incapaz en un instante más de contener el llanto, incapaces mis rodillas de sostenerme erguido, me derrumbé a los pies de mi padre. Apoyé violentamente los huesos de las rótulas contra el polvo de la calle. Me sujeté firmemente a sus piernas, con un abrazo tenaz y desesperado. Hundí mi rostro contra los duros huesos de sus rodillas, que se me hincaban contra las mejillas hasta hacerme un agudo daño. Comencé a sollozar y reír interpretadamente, hipando, diciéndome incoherencias a la vez y pidiendo perdón al hombre que, además de ser mi padre, era mi amigo, y ayuda celestial y etéreo compañero que no me había abandonado en ningún momento durante mi vida. Sentí que los dedos de las manos de mi padre se me clavaban como garfios en la escasa carne que rodeaba mis brazos, y como a viva fuerza, él me azaba hasta conseguir ponerme en pie, mi cabeza firmemente apretada contra su pecho, rompiendo el silencio solamente mis sollozos y mi entrecortada risa. Y entonces, por encima de la excepción de todos los que nos rodeaban, excepto el padre de mi amigo Juan Antonio, la voz del líder rotundo clamó a los vientos, penetrando lo más hondo de mi corazón. No, hijo, las rodillas no. Los hombres solamente se arrodillan ante Dios, y tú ya eres él. Pues ahora el turno es para Isabel
novela de la llama. Bueno, pues voy a leer 2 trocitos. Uno de la novela Llueve. Bueno, y el otro será de la novela de la huida. Voy a empezar por el de Llueve. Por fin, el correo Zaragoza-Barcelona, vía Lérida, arriba con su peculiar ruido de ferretería, a la par que la locomotora suelta grandes nubes de negro humo y blanco vapor. En aquel momento, los 5 viajeros se desparraman bajo la lluvia por el andén, y Rogelio no tarda ni un segundo en encaramarse en el coche de segunda clase que se ha detenido justo frente a frente a la puerta del recién abandonado vestíbulo. El sacerdote sigue los pasos de Rogelio, y las 2 enlutadas mujeres, tras un momento de dudas, deciden seguir en pos del militar, que portando su ordinaria maleta de madera sin barnizar, se apresura en dirección a un coche de tercera que quedó más atrás. En tanto, el cartero ha abandonado su habitual puesto junto a la estufa de la factoría y se dirige hacia la cabeza del tren, donde desde el coche correo el ambulante le hace entrega de las repletas sacas de lona que en tiempos fueron blancas y que tienen ya deshilachadas las banderas nacionales que formando una tira estrecha adornan sus lomos. El chucho vislumbra a su amo desde la puerta del vestíbulo y con la cabeza gacha, como queriéndola hurtar a la lluvia, emprende un ligero trotecillo en pos de su dueño. Mendizábal, el factor, alza su mano derecha y haciendo la cadena de la campana hace dar 3 rotundos golpes del badajo contra la caperuza, haciéndolo sonar con metálica violencia. Un segundo después, el andén queda casi desierto, porque los viajeros recién llegados han corrido a refugiarse en el solitario vestíbulo y porque las 2 labriegas y el soldado han subido a su vagón y el señor Braulio, el cartero, ya se ha metido nuevamente en la oficina del factor, seguido de su fiel Dumbo, cuyas anchas y largas orejas están ribeteadas de barro negruzco. Luego suena el silbato y enseguida Tomás, el mozo de equipajes, hace tañer por 2 veces la pequeña campana de bronce y la locomotora silba roncamente, resomblando con fuerza lanza 2 gruesas bocanadas de vapor por los costados a la par, que con un violento tirón arranca, arrastrando tras de sí a las demás unidades del convoy que topan unas con otras al tiempo que, obedientes a la tracción, inician una lenta marcha que poco a poco acrecentará su ritmo. Dentro del coche de segunda, con la acogedora calefacción funcionando, Monsén Federico ha ocupado un mullido asiento. Rogelio, que se ha quedado en el pasillo, limpia con las yemas de los dedos de su mano derecha el empañado cristal de la ventanilla y de un modo mecánico lleva su mirada de la pequeña esfera de su reloj de pulsera a los números romanos de la gran esfera de reloj de pared, que está situado un poco más arriba de la elíptica chapa de hierro, cuyos números en relieve señalan la altitud del conglomerado ferroviario sobre el nivel del mar. Con la misma mirada abarca también el gesto que el factor hace al conductor del tren y ve el movimiento de sus labios. Y aunque no logra percibir sus palabras, Rogelio sabe que Mendizábal ha gritado a las 13:09 con 41 de retraso. Bueno, Juan Carlos. Me llamo Juan Carlos, como dice Raúl. Buenas tardes. En la línea de lo que ha leído la compañera, pues voy a leer el inicio de la novela de Llueve, de 1959. Llueve, y dentro del vestíbulo de la estación hace casi tanto frío como en la calle. El tren correo está al llegar y el factor de servicio, tras mirar su reloj de pulsera y comprobar que el plazo reglamentario ha concluido, cierra de golpe el ventanuco del despacho de billetes y luego echa la orilla. En el silencio de la sala, el golpe suena como un escopetazo y hace vibrar, como lamentándose, a los cristales de la puerta que da a la amplia escalinata que pone en contacto al rojo edificio con el amplio paseo que bordean ancianos plátanos silvestres. Los escasos viajeros permanecen en el vestíbulo esperando la arribada del tren, que hoy viene con retraso. Lo tristón del día parece haberles contagiado, y en la sala, otros días llena de bullicio, reina un denso silencio, que poco a poco se va rompiendo mientras lentamente se abate sobre él un rumor del traqueteo del tren, que ya ha cruzado el río por el puente que une ambas riberas. Afuera sigue lloviendo.
Rogelio Palacios, al compás de un escalofrío, siente la necesidad de alzar el cuello de su gabardina y lo hace en el instante en que se oye al tren bailar con estridencia sobre los raíles. Al entrar en Agujas, en que se oye al tren bailar con estridencia sobre los raíles. Salvado el paso a nivel de la carretera que va al pantano alto. En ese momento, el cura párroco de un vecino pueblo ribereño, que también va de viaje, agarra fuertemente su pequeño maletín y tirita, pese al grueso paño del manteo con el que cubre su raída sotana. Hay también en el vestíbulo dos mujeres, con el inconfundible aspecto de las gentes del campo, que dicen ir al vecino pueblo. De la partida también un militar sin graduación que ha concluido el permiso navideño más largo del acostumbrado en atención aquel año a la campaña remolachera que ya agonizaba. Todos ellos se aprestan a salir fuera del recinto, en tanto que un perro, propiedad del cartero que hace el servicio a la estación, calado su corto y duro pelo desde la punta del rabo hasta el bigotudo hocico, husmea temblando entre los papelotes manchados de grasa y la inmundicia que hay entre semiescondida bajo el largo banco corrido, pintado de grosero color marrón, que está adosado a una de las paredes del vestíbulo. Los baldosines del andén rezuman agua. Uno tras otro, Rogelio y el cura, las dos campesinas, el soldado y el perro, se agolpan ante la puerta aguardando al último instante para abandonar el vestíbulo, porque ya hace tiempo que la marquesina que estaba adosada a la fachada y que ahora les hubiera protegido de la lluvia, se desplomó con estruendo de cataclismo al no poder soportar sobre sus rizados lomos de zinc el peso acumulado en toda una noche de intenso nevar. Isidro Cícero, que se nos anima también a leer. Buenas tardes. Es del libro Lluvia. Maitechu, tumbada sobre la cama, sonrió a la vista del horóscopo. Rogelio compraba todas las mañanas aquel periódico y luego, cuando regresaba del trabajo antes de ir a clase, entraba en la habitación y lo dejaba sobre la butaca de ella para que pudiera leerlo si regresaba a una hora que no estuviera. Pues hasta ahora, y le divertía y le entregaba aquella sección titulada Horóscopo para mañana, y de qué forma se interesaba por leer todo lo concerniente a Capricornio, que era el signo que le correspondía a ella. Ahora estaba leyendo el periódico del día anterior y le divertía sobremanera la guía de la jornada correspondiente a su horóscopo. Su intuición puede hacerle ver claro sobre una cuestión delicada y muy complicada. No se deje convencer y actúe hábilmente. De mala gana se incorporó del lecho y refunfuñando se dirigió hacia la puerta. ¿Quién será ahora? Seguro que don Santiago se ha dejado las llaves. Es tan despistado el pobre. Otro timbrazo alejó sus pensamientos y la hizo exclamar en dirección a la puerta. Ya voy, impaciente. Tiró del resbalón de la cerradura hacia atrás y abrió. Su sorpresa no tuvo límites cuando en el dintel se encontró la figura de Feliciano. «Hola, Maitechu», saludó este. «Hola», respondió desagradablemente sorprendida por su presencia. «¿Puedo pasar?» «Sí, claro, estoy sola», aclaró ella. «No tengo ganas de jaleos con doña Flavia. Te dije que nunca vendrías por esta casa». A la vez que la seguía en dirección al comedor, Feliciano le aclaró: «A partir de este momento
No tendrás necesidad de tener jaleos con nadie, nena. Ella se volvió sorprendida por sus palabras. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? A esto. Sacó el pasaporte francés, famoso, al que en cuanto nos metamos en el coche, que está abajo esperándonos, para todo el mundo seremos marido y mujer, y más todavía en Francia. ¿En Francia? Sí. Bueno, dejemos de hablar que hay muchos kilómetros por delante esta noche. Vaya, pensó ella, aquí está lo del horóscopo, una cuestión delicada y muy complicada. No te dejes convencer y actúa hábilmente. Maitechu. Luego de este pensamiento le volvió a dirigir la palabra. ¿Quieres explicarte? Feliciano comenzó a perder la paciencia. No hay nada que explicar, Maite. Por lo menos ahora, coge tu ropa en este momento y vámonos al coche. Por el camino te explicaré, venga, vamos. Oye tú, si tienes prisa te marchas solo, no me interesan los viajes. Maite, no me hagas perder la paciencia, ¿eh? 1000 veces hemos hablado de irnos los dos juntos al extranjero y de casarnos allí. Bueno, ¿se puede saber entonces qué pasa ahora? Pasa que no me casaré nunca contigo, ni iré al extranjero contigo tampoco. ¿Estás loca? Se enfureció. Tengo abajo más de 500.000 de pesetas y me sales ahora con eso. Vístete de una vez. ¿500.000? Tartamudeó. Sí, más, mucho más. 700.000 pesetas. Y hasta mañana no se darán cuenta, ¿comprendes? Y para entonces estaremos nosotros al otro lado de los Pirineos. ¿No te das cuenta, Maite? Tú y yo juntos, con mucho dinero en el bolsillo. De modo que te lo has llevado de la fábrica, ¿no? Sí, pero no perdamos más tiempo. Vístete de una vez. No, no me voy de aquí. Vete solo, anda, vete. Rogelio ha dicho siempre que tú eres carne de presidio. Vete solo, anda, vete. Rogelio Palacios, el imbécil ese, ¿eh? Vaya con la mosquita muerta. Qué lástima que no esté aquí para romperle la cabeza. Buenas noches. Me llamo Ángel Ocejo Herrero. Tengo la suerte de que me dedicara y me regalara este libro, Crónicas Brillanescas de Europa, en la que hay muchísimos artículos muy bien metidos, de dos páginas cada artículo, con muchísimo humor. Voy a leer el que se llama Prohibido ingresar en la cárcel. Bon. Eran aquellos tiempos de mediada la década de los 70, etapa de notable euforia reformista en las filas en la República Federal de Alemania, gobernante coalición socialdemócrata liberal. Y como son numerosos los caminos que pisar para eso de construir una sociedad más liberal, de mayor generosidad, más comprensiva con las pequeñas debilidades humanas, se optó con urgencia a quitarle severidad al denostado código penal. Una acogida con ovaciones, nueva capa de pintura al mismo, fue la de decir que en el sector de la pequeña criminalidad no se procediese con la prodigalidad de antaño en poner a la sombra a los transgresores de la ley. Y así, los pecadores de menor enjundia, como cabe reseñar al autor de Pequeña Ratería o al automovilista que se ha tomado 1 o 2 copas de más, son condenados en nombre del pueblo y según reza el ritual, pues, a sanciones económicas a tenor de sus ingresos mensuales. Solamente aquel que no hace efectiva la multa en el plazo que señala la ley pasa a ser por unos días o semanas, de acuerdo con el baremo que regula la cuestión, huésped de un establecimiento penitenciario. Tantos Deutschmark no pagados, tantos días de chirona.
pero aquellos eran otros tiempos, casi de pleno empleo y en los que la dura moneda alemana aún no había empezado a padecer respecto del poder adquisitivo el shock aquel del alza de los precios del petróleo, que pocos años después, asidos de la mano, aquella reforma y esta recensión económica, el resultado es que los ministros de justicia de los 10 Länder que conforman la Federación, la República Federal de Alemania, llevan ya lanzando ayes a diestro y siniestro, que como un signo más, pero especialmente singular de la crisis, el sector penitenciario está gozando de una alta coyuntura como antes nunca jamás conocida en este país, que son muchos los que prefieren el pasar unos cuantos días entre rejas a pagar la multa a que fueron condenados, y de ahí que todos y cada uno de los establecimientos penitenciarios del país estén a tope, sin celda libre alguna de la que disponer para dar alojamiento a cualesquiera de los muchos que a sus puertas están, como quien dice, haciendo cola. Para más amenes, la autoridad del sector, encima de dejar de ingresar los millones y millones producto de tales multas, tiene que desembolsar también millones y millones en atender las más primordiales necesidades de los no deseados presos. Téngase en cuenta que el 80% de los alrededor de 800.000 sentencias de culpable que anualmente se dictan en la República Federal Alemana son de carácter económico. Téngase en cuenta también que la recesión, señor, cada vez son menos los que pagan. Según las estadísticas, 25.000 en 1980, al año siguiente arriba de 27.000, nada menos que 33.000 morosos el pasado. Y tengas en cuenta igualmente, no hay dos sin tres, que si el pago es inaportable, por decirlo en el idioma judicial, hay que aplicar la sucedánea solución del encierro. Pero, ¿cómo? Si está prohibido ingresar en la cárcel a los multados en cuestión. Un círculo vicioso, esta situación, con el adobo además de que faltan perras en todo presupuesto. Así que, para salir de aquel y no tener necesidad de buscar estas, algunos Länder han venido acordando en los últimos tiempos la iniciativa que ya en 1969 quiso poner en práctica el Senado de Hamburgo. La opción a los delincuentes de que en vez de pagar las multas se dedicasen durante el lapso de tiempo que habría de durar su encierro al cuidado de jardines, parques y hasta cementerios de la ciudad hanseática. Acción que entonces constituyó ciertamente un fracaso, tal vez porque falló la organización, quizá porque en aquellos tiempos el dinero corría y corría y cada quisqui prefería echar mano a la cartera antes que doblar el riñón también en los días libres de su habitual quehacer laboral. Como sea, y hasta ahora, con la sola excepción del Land de Schleswig-Holstein, allá al norte, todos los estados federales de la República Federal Alemana se han puesto a la imitación de aquella iniciativa, ampliando el campo de trabajo redentor de multas a la restauración de monumentos y edificios públicos, contando además con la colaboración de organizaciones de beneficencia e independientes asociaciones en pro del bien común. Así, a las faenas en las urbanas zonas verdes y los quehaceres de peonaje, cabe agregar las opciones de servicios en hospitales, asilos de niños, residencias de ancianos y demás, etc. En los ministerios de justicia de los Länder hay notable optimismo sobre el futuro resultado de la iniciativa, que por lo demás puede arrojar un buen rendimiento económico. Que en pura teoría, quien no paga una multa debe ocupar plaza en establecimiento penitenciario y cada una de ellas cuesta por un día al conjunto de los contribuyentes entre 70 y 100 marcos alemanes. En teoría también, aun no cobrando las multas, ahorrar 110 plazas de cárcel al año supone el ahorrar al Estado 3 millones de tales marcos. En pesetas, 168 millones. Y acabo. Los alemanes es que lo tienen todo calculado, o digamos casi todo, porque ¿qué pasa si el sentenciado ni paga la multa
ni la redime trabajando por el bien común y además le está prohibido ingresar en la cárcel. Pregúntenle esto, como yo, a un ministro alemán de justicia y luego de verlo palidecer, esperen pacientes a una respuesta que no llegará nunca. Se nota la diferencia entre una crónica periodística, a veces un poco hermética, y lo que es el relato literario, ¿no? De una novela, ¿no? o de un cuento, que es lo que voy a leer. Es un cuento, los cuentos no son obviamente muy largos, pero lo vamos a leer entre dos para que sea un poco más ameno. Lo voy a leer yo la primera parte y el final lo va a leer Maruja. Bueno, este cuento se llama Fiel Amistad y a mí me trae muchos recuerdos para una persona que no puede estar aquí hoy, que es Gemma Rebolledo, que falleció hace un tiempo y siempre me trae el recuerdo de Gemma porque la historia es sobre un galgo y ella, pues sabemos, ¿verdad, Roberto?, que ella era una persona muy vinculada, muy comprometida con esa raza de animal. Y esta es una historia preciosa. Fiel Amistad. Esta no es la historia de Canela, la perra cariñosa, ni la de Iván, el pointer a grandes manchas negras y blancas, que para cada distinta pieza tenía un rastreo diferente, haciéndonos saber de antemano sobre qué clase de caza se tenía que disparar. No es tampoco la historia de Sheriff, el revoltoso posterriero, ni la de mi último perro, llamado Dunia, como pudo llamarse cualquier otra cosa, porque era un jumble, que dicen los ingleses, una mezcla de todo. Esta es la historia de Tarzán, un delgaducho y zanquilargo perro largo que vino a heredar el puesto vacante que en la tradición perruna de nuestro hogar había dejado el hermoso pointer con nombre de Príncipe Ruso. Llegó muy chiquitín y las primeras aventuras que de él recuerdo son el continuo desgarrar de los pañuelos con los que mi hermano y yo, a modo de capote torero, intentábamos una juguetona lidia con el retozón cachorro gris. Fue en sus primeros meses un juguete más, quizá el más amado de todos los juguetes de una época mejor. Pedía pan con un corto ladrido, aullaba si tenía frío y arañaba la puerta cuando quería salir a la calle, con gran indignación de la dueña de la casa ante la rara caligrafía que las uñas del perro dibujaban sobre la pintura marrón. Era un perro para las grandes llanuras, o tal vez un campeón de pista tras la eléctrica liebre de trapo. Pero el destino de Tarzán, como ocurre muchas veces con el de las personas, se vio truncado y no corrió por los amplios horizontes del campo, ni llevó jamás un dorsal sobre su lomo con aire de campeón. Por una pirueta de la vida, mi padre fue destinado a una insignificante estación de ferrocarril, allá por el agreste norte oscense, en las estribaciones del Pirineo. Tarzán vino con nosotros y viajó como un señor, en primera clase. Aún lo veo, tumbado como un holgazán sobre el amplio asiento, arrullado por el traqueteo del tren y lanzando de cuando en cuando un bostezo lleno de aburrimiento. No se dignó mirar por la ventanilla ni una sola vez. Recuerdo que tuve un pensamiento impropio de mi cortedad. Si Tarzán fuera hombre, me dije, no hubiera tenido jamás vocación de fotógrafo o de pintor paisajista. Instalados ya en nuestro nuevo domicilio, Tarzán se sintió verdaderamente desilusionado. Aquello no era para él, apenas 3 palmos de terreno liso y suave, sin ondulaciones. Todo era montaña, enormes piezas de granito, picachos rellenos de hendiduras calizadas por sus moradores habituales, buitres y aguiluchos, pinares inmensos, con burlonas ardillas que le guiñaban los ojos picarescos ante su desesperación de innato cazador sin caza.
El río en el fondo de una cortada, sin playas de arena por las que galopar, y montañas por todos los lados, inmensas moles de montañas con nieves perpetuas en sus cumbres. Uno, la verdad, comprende el tedio que sentía Tarzán y su mirada triste cuando alguna vez un osado tímido conejo asomaba las puntiagudas orejas. Intentar cazarlo, va. ¿Para qué? A los 3 metros se metía en cualquier recoveco y ya no había quien compitiera con él. Perra vida. La verdad resultaba un estorbo. Pero como era un perro inteligente, se buscó el modo de distraer su ocio y ser un poco anécdota en la historia de nuestra vida. Él era un campeón y tenía que demostrarlo. Y lo demostró. Todos los días, por 2 veces, cruzaba como una exhalación entre los andenes el tren de lujo Madrid-París. 2 máquinas de las llamadas pasamontañas, un furgón correo, un coche restaurante y otro salón, y todo a 100 kilómetros por hora. Era verlo y no verlo. Al principio, Tarzán se sentaba filosóficamente en el bordillo y giraba la cabeza al compás del paso del tren, viéndolo perderse entre los pinares. Pero un día se cansó de ser mero espectador. La sangre de sus antepasados debió hervirle a mayor ritmo y cuando oyó a lo lejos el jadeo del expreso, se encaminó a la punta del andén y lo esperó. Entonces, a la par que con su estridencia el tren volaba, Tarzán inició a su lado una maravillosa carrera elegante, elástica y ágil, dejando atrás de sí a la composición metálica. Aquel día el susto fue mayúsculo. Después ya no. Ya nos acostumbramos todos. Y el paso del expreso se convirtió en un acontecimiento diario y ya hasta los habituales viajeros se llamaban unos a otros para presenciar la rítmica carrera del galgo frente al frenético trepidar de la máquina de vapor. Carrera que casi siempre terminaba con el éxito del perro, el cual, al final del andén, se detenía para regresar lento, pausado, con la cabeza erguida, orgulloso de su proeza, a tumbarse a los pies de su amo, en busca de la palmada cariñosa que era el preciado trofeo a su victoria olímpica. Hola, yo soy la Aguja y no tengo por menos de decir que cuando Raúl me llamó para ver qué leía, yo tenía ya en la mano esta historia y me pasa lo mismo que a él, que no sé por qué la relaciono mucho con Gemma, que la tengo siempre conmigo. Bueno, pues continúo. El invierno era frío y además él dormía sobre un colchón de paja en el portal. Los lobos bajaban cerca y aullaban, y Tarzán, entre el frío y el miedo, que todo hay que decirlo, aullaba cada vez más. Nos daba unas noches terribles, tanto que para evitar disgustos familiares, un mal día, en el tren corrió rumbo a 60 kilómetros más allá, como una expedición cualquiera facturada en gran velocidad. Tarzán fue enviado fuera del hogar. Para nosotros fue muy triste y supongo que hasta su llegada al nuevo destino no hizo otra cosa que no fuera mirar con ojos acuosos el camino de hierro por el que se alejaba de sus horas felices. El paso del expreso no tuvo aquel día el aliciente alguno. Era como si estuviéramos todos en pecado mortal. Al día siguiente, a la hora de Madrid-París, pues creímos ver el fantasma de Tarzán, que tenía como una cita eterna. Era un fantasma derrotado, lleno de polvo y barro, con las patas ensangrentadas, las uñas rotas, la lengua fuera. Pero no era un fantasma, no. Era él, en carne y hueso. Había corrido una especie de maratón y venía a buscar su simbólica corona de laurel, tumbándose, amedrantado el pobrecito con el rabo entre las piernas, a los pies de su amo. Humildemente, como pidiendo perdón, mi padre ya tenía 35 años. Fue la primera vez que vi llorar a un hombre. Pasó el tiempo
Y hay circunstancias en la vida humana en las que hay que renunciar a todo, y así nosotros renunciamos a Tarzán. Fue durante los encapotados días que presagiaban la tormenta de una guerra fraterna. Bastantes años después, componente de una expedición universitaria, fui a recalar a unas horas a cierta pequeña capital provinciana. Visitamos una factoría de productos químicos, lo recuerdo muy bien. Y camino entre sus naves topamos con dos preciosos setes y un viejo, huesudo y alicaído perro galgo. Alguien dijo que parecía un sarmiento, y el hombre que nos acompañaba explicó que hacía ya 10 años que lo poseía y que le daba pena prescindir de él. Un compañero dio al chucho una palmada y yo le tiré de una oreja. El can me miró, me olfateó un poco y aceleró el ritmo del vaivén de su rabo. Ladró y empezó a dar vueltas como una noria atacada de súbita locura y con una agilidad impropia de sus años. Todos, yo el primero, estábamos asombrados. El perro me echó las patas sobre los hombros y me derribó. Entonces surgió mi nombre y entre el pandominio que allí se armó, creí entender confusamente que aquel perro lo había adquirido el hombre de mi paz. Lo comprendí todo. Era Tarzán, el viejo Tarzán, que me reconoció al cabo de los años, el veterano campeón que me ofrendaba el afecto de sus años juveniles, llenándome de lametones la cara con su áspera lengua, para terminar allí, tumbado junto a mí, en el suelo, con su húmedo hocico pegado a mi cuello. Rememoré por un instante los múltiples fracasos entre la amistad de los hombres y lo frágil que es, a veces, la felicidad de la mujer. Me acordé de las lágrimas de mi padre, apreté la cabeza de Tarzán contra mi cuello y, como un tonto sentimental, lloré por vez primera desde que había sido de ser un niño.